la lectura, este pasaje bíblico donde se va a basar el mensaje de este día. Marcos capítulo 16, versículo 16 y 17. 16, 17, 18. Vamos a leer esos dos versículos porque están interconectados. Dice la palabra de Dios todos juntos, hermanos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiero pedir a ustedes, hermanos, que oren por un familiar que ya conoció del Evangelio del Señor, pero está desactivado. Dios no desactiva la fe. Jamás, jamás. El que desactiva la fe es la persona. Pero ahí están la congregación, que están orando por esa persona, que un día creyó y sirvió al Señor, pero se desactivó. Razones solamente ellos lo saben. Yo pido a cada uno de ustedes que oren por un familiar, o por un amigo, una persona que ustedes conocieron, pero que ahora no están siguiendo el camino del Señor. Oremos. Señor Dios poderoso, te ruego por mi hermano menor, que nació y creció dentro del Evangelio de Jesucristo. Todos aprendimos del Evangelio por medio de nuestros padres. Y él fue parte, Señor, de esa fe. Fue parte de esa doctrina. Pero hoy está desactivado. Yo sé que tú no lo desactivaste, porque el plan de Dios es no desear ni ver la muerte de nadie sin que tenga la salvación y la vida eterna. Es la persona que decide o se deja influenciar por cosas de este mundo y se va apartando poco a poco del Evangelio, hasta quedarse sin el Evangelio. Estando sin el Evangelio, la vida de alguien que se desactivó vuelve otra vez a ese mundo oscuro, a ese mundo traicionero, a ese ambiente vicioso, a esa vida de oscuridad. Señor, pero los que han probado tu Evangelio, aunque están desactivados, no pierden la esperanza de volver otra vez a tus pies. Tal vez este día, esta oración que tu Espíritu ha puesto en mi corazón, de pedir a los congregantes y a los que están escuchando esta transmisión, que oren por alguien que está desactivado del Evangelio. Señor Jesucristo, ten misericordia de ellos. Y tal vez usted es la persona indicada que va a regresar y a buscar a ese amigo, a ese tío, a ese padre, a ese hermano, para que tú le recuerdes de aquellos tiempos que fueron felices cuando el Evangelio estaba conectado en sus vidas. Reclamo sus vidas
porque no le pertenecen al diablo, no le pertenecen a la fatalidad del destino o de la suerte. Esas almas desactivadas le pertenecen a Dios, le pertenecen a Cristo, le pertenece la salvación. Lo reclamamos ahora como aquel pródigo hijo que regresó después de vivir una vida desenfrenada, regresó otra vez a su casa, donde su padre lo estaba esperando día y noche, para recibir y recuperar aquella salvación que había abandonado. Te lo pedimos ahora y siempre. Gracias, Señor. Amén. Con un aplauso al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Pueden ocupar sus lugares para escuchar el mensaje de Dios para usted. Este mensaje es para mí. Ese es el mensaje para ustedes. A veces, hermanos, en la vida nos sucede algo muy normal. Que estamos tan ocupados, entregados en el trabajo para traer el pan de cada día en la mesa, como que ese envolvimiento de tareas normales y humanas a veces nos absorbe. Y ustedes me van a comprobar si es cierto eso. Nos absorbe. Nos quita la libertad a veces. Nos quita, hermano, nos roba la tranquilidad. ¿Sí? Nos trata de descuidarnos. Y un descuido, hermano, puede ser la puerta para ir enfriándose. La manera de cómo mantener nuestra vida cristiana, espiritual, como una antorcha es estar apegado. Digan conmigo, estar apegado. Así como la pareja está apegado a su pareja. Así como el hijo está apegado a la mamá o al papá. ¿Sí? Es la manera de poder mantener la lumbre ardiendo siempre en nuestra vida de fe. De manera que la Biblia está repleta de palabras que significan lumbres, fuego. Si nada más, hermano, el idioma que hablamos y le decimos a la esposa, necesito este día que me hagas una sopita. Esa palabra inmediatamente reactiva a la otra para hacer la sopita. Usted le dice a alguien, ¿me puede hacer el favor de esto? Palabra común de nuestro idioma, tiene poder. Aquel centurión que encontró a Jesús tenía un problema de su siervo que estaba muriéndose. Hermano, no le importó la categoría social que tenía. No importó que la gente lo criticaran, le importó porque tenía necesidad. ¿Sí? Y buscó a Jesús y lo encontró. Y le dijo, Señor, mi siervo está muriéndose. De seguro, aquel centurión usó todos los medios humanos, médicos, para poder curar, pero no logró nada. ¿Cómo este hombre se atrevió a creer en la palabra de Jesús?
Hermano, la palabra de Jesús es milagro. No un milagro, es milagro. Si nos atrevemos a creer en la palabra de Dios, ya estamos en el ambiente, en el círculo milagroso. Nada más por creer en la palabra de Dios. Y escuchó Jesús la petición de aquel hombre, y Jesús le dice amablemente: yo voy a tu casa a orar por tu siervo. La palabra tiene autoridad. Digan conmigo, la palabra de Dios tiene autoridad. No es la persona que produce el milagro, es la palabra de Dios. Yo conocí, hermano, bueno, voy a terminar este relato, de que este centurión le dijo al Señor amablemente: no es necesario que tú vayas a mi casa, no es necesario que vayas a orar por mi siervo, no es necesario, tú estás ocupado. Pero es más, con que tú digas la palabra, con que tú pronuncies la palabra, con que tú ordenes la palabra, no es necesario que esté el enfermo enfrente de ti. La palabra tiene poder. Si la palabra del hombre tiene autoridad de dar órdenes, de hacer y de hacer, cuanto más la palabra de Dios. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte? Porque usted es un creyente de esta palabra. Di la palabra. Y el Señor, como humano, se sorprendió. No como divino. Porque Jesús, como divino, no le sorprende nada. Pero como humano, se sorprendió. Y dijo que ni en Israel había oído a un hombre que ni era judío creer con tan solo mi palabra puede producir milagros. La distancia, la gravedad del problema no importa. Puede ser una enfermedad donde te dicen te vas a morir mañana. Una enfermedad incurable que te dicen no vas a durar mucho. Con el hecho de creer en la palabra de Dios, ya estás dentro del círculo milagroso. El problema grave es no creer en el poder de esa palabra de Dios. O estar fuera del círculo milagroso. ¿Qué prefieres, hermano? Hermana, ¿qué prefieres? ¿Estar dentro de ese círculo o estar fuera de ese círculo? Este varón, pues no tenía la fe que nosotros conocemos. Él tenía una fe de autoridad, de mandato, como él ordenaba a sus soldados para hacer cualquier misión y lo hacían. Entendió. Pero no es la misma palabra con que él usaba para dar orden a sus soldados que la palabra que él escuchó por primera vez cuando miró a Jesús frente a frente. Cuando él miró y escuchó la palabra de Jesús
frentemente entró en el círculo milagroso. ¿Sí? Donde se activó una fe sobrenatural. La fe que uno trae de nacimiento. Algunos le llaman una fe innata, de herencia. Una fe que planeamos, que hablamos y nos movemos y hacemos las cosas. La fe es lo que este hombre recibió por entrar dentro del círculo de la palabra de Jesús. No es una extensión de la fe que él tenía como mandato en el ejército. Ahí nació la fe, estando frente a Jesús, escuchando la palabra de Jesús. Este es el primer hombre gentil que no cayó en el vicio de millones hasta no ver, no creer. Y el Nuevo Testamento relata de gente que viendo a un paralítico sanar, viendo a un muerto resucitar por la palabra del Señor, creían. Pero este hombre romano no necesitó ver, aunque en el círculo del ambiente de Jesús sanaban enfermos de todo tipo. Pero él no puso su mirada en los que sanaban. Él puso su mirada en la palabra autoritativa, sobrenatural, que salía de la boca de Jesús. ¿Cuánto da un aplauso fuerte al Señor? ¡Qué maravilloso! Este hombre capturó una fe sobrenatural por ver a Jesús y por oír la palabra que estaba diciendo. Y luego él comparó y dijo, no, si yo, que tengo una autoridad ante el ejército romano, le digo al ejército haga esto y lo hace, ¿cuánto más? Este quien estoy enfrente de él, ¿cuánto más este que está hablando con autoridad sobrenatural? ¿Cuánto más este no podrá hacer el milagro más complicado de toda la humanidad y a distancia? En muchas ocasiones, hermanos, en la enseñanza de Jesús, comparado con los rabinos fariseos judíos, los mismos congregantes que escuchaban la palabra de Jesús que enseñaba, dijeron, ¿quién es este que con autoridad de su palabra hablaba y no habla, no predica, no enseña como enseñan nuestros pastores, rabinos? Este tiene algo. Entonces el centurión le dijo, Señor, di la palabra. Creyó ese hombre y salió. ¿Cuántas horas? No sabemos de camino. ¿Cuántos días? No sabemos. Pero cuando llega a casa, sale al encuentro los compañeros de sus siervos que estaba enfermo. Y le dice a él, aquí está el enfermo de muerte, el que ya le dijeron, ya no tiene esperanza de vida, sano, completamente sano. Y él preguntó a ellos, ¿a qué hora sucedió la recuperación? Y le dijeron a él, el centurión le dijeron,
Pues a tal hora, tal minuto, tal segundo. Y este centurión comprobó que era la misma hora que Jesús estaba dando la orden a este centurión y le dice: ve, tu siervo está sano. Creyó este hombre. La Biblia está repleta de palabras. Desde el primer capítulo y versículo del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis está lleno de palabra. ¿Qué le diferencia esta palabra con las demás palabras escritas? Es que esta no vuelve vacía. Esta palabra está llena de autoridad, está llena de poder. Usted, cuando ora, no le da poder a la palabra, porque la palabra salió de la boca de Dios. Es santa, es sagrada, es omnipotente. Esta palabra es omnipresente. Aquel siervo fue sanado sin que Jesús hubiera llegado a él, sin que alguien le haya puesto la mano encima. La palabra es omnipresente. Dios está allá arriba, pero está aquí, es omnipresente. Usted, si que mantiene la fe en la palabra del Señor, no es omnipresente, pero lo que haces en tu vida como un fiel creyente está donde quiera. ¿Qué le dijo el ángel a Cornelio? Esa es otra figura. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, ya enseñamos ese pasaje bíblico. Cuando Pedro le pregunta a Cornelio: oye Cornelio, ¿para qué mandas a llamar? Tú sabes que un gentil y un judío no se juntan. Y Cornelio le dice: mira, en este minuto que tú entraste, en esta hora, fue la misma hora que un ángel de Dios entró en mi casa y me dijo: tus oraciones y un texto bíblico dice, tu limosna o tus ofrendas han llegado al cielo. Tu fe en esa palabra autoritaria está allá, hermano. Lo que pides. Jesús dijo que es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de ¿quién? De Jesucristo. Todo lo que le pedimos a Dios se canaliza a través de Jesucristo. Es decir, Jesucristo recolecta todas nuestras oraciones y lo pasa a Dios, el Padre Celestial. Todo lo que tú pides en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo, lo recibirás. Hay poder en la palabra de Jesús. Digan conmigo, hay poder en la palabra de Jesús. Si pudiéramos diferenciar cristianos o cristianismos, hay cristianos que creen en la palabra autoritaria de Jesús y hay cristianos que creen, pero no como aquellos que literalizan la autoridad de la palabra del Señor. Amén o no amén, hermanos. Entonces, los que han descubierto este secreto, que la palabra de Jesús tiene poder,
creen, y así como creen, así les sucede. Hoy, escúchenme, hermanos y hermanas, si usted y yo creemos que la palabra de Dios tiene poder, así como lo crees, y cualquier cosa que tú pidas en el recto orden de las peticiones, el Señor lo escucha, Dios lo escucha, el Espíritu Santo te ayuda para que lo que pidas lo recibas. En ese sentido, no hay nada imposible para Dios. Digan conmigo, no hay nada imposible para Dios, para los que creen. En este pasaje bíblico dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué quiere decir? Para que entres en el círculo de esa fe milagrosa, hay requisitos espirituales: creer y ser bautizado. De que hay gente que cree y no es bautizado y que lo ve, y es asunto de Dios, pero no es asunto de nosotros los humanos. El procedimiento bíblico y el requisito es creer y ser bautizado. Ser bautizado, hermano, es poner un refuerzo sobre nuestra fe. Digan conmigo, creer o ser bautizado es un refuerzo en lo que creemos. ¿Y qué es lo que sucede con ese refuerzo en lo que creemos? Salvo, seréis salvos. Dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será. El bautismo, hermano, es un reforzamiento sobre tu fe. Hay gente que no entiende eso. Hay gente que no ha comprendido eso. Pero es cierto, ¿verdad? Que Dios trabaja a su manera. ¿Sí? No quiere decir, me convertí, ya estoy bautizado, ahora sí, voy a ver automática. Nada es automático, hermano. Amén. Nada es automático. Si tú crees, entonces ya ves que ya no es automático. Es un proceso instantáneo que comienza cuando afirmas tu fe y luego el resultado lo vas viendo en tu vida, en tu cuerpo, en tus frutos. Pero ese es el requisito normal: creer y ser bautizado. Porque si no crees, ¿creen ustedes que Dios condena al pecador? ¿Dios condena al pecador? No. Dios no condena al pecador. A ver, repítalo. Dios no condena al pecador. Lo que Dios condena es el pecado. Pero la mentalidad en nuestra cultura española es que es lo mismo. Si condena el pecado, ¿quién comete el pecado? Pues la persona. Así que da lo mismo. Pero eso es un pensamiento torcido. No es bíblico ni es teológico. Dios no condena ni juzga a nadie. No manda al infierno al criminal. No, Dios no tiene corazón para hacer eso. Dios es amor. Es la persona que elige, es la persona que decide no creer.
Es la persona. Si alguien decide no creer, ¿qué pasa? Pues ya se condena a sí mismo. No porque Dios lo condena, no porque Dios lo juzga. Dios no es un policía. Jesús no es policía. El Espíritu Santo no es policía. El Evangelio de Jesús no son leyes que te andan viendo si cumple o no cumple como lo hacían los judíos, los fariseos. Los que no cumplían lo arrestaban y lo maltrataban. El Evangelio de Jesús, hermano, no es un documento que anda buscando cada quien cumple o no cumple. El Evangelio de Jesús es amor, digan conmigo, el Evangelio de Jesús es amor, es misericordia, es perdón, es salvación, es vida eterna para la gloria del Señor. Eso es, mi hermano. Y además, Jesús dijo, la misma manera de creer y ser bautizado, esa fe tiene poder que no depende de la persona, sino depende de la palabra que está creyendo. El que cree en esa palabra, ¿qué dice el versículo 17? Digan conmigo, lean. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos por la palabra. Póngase de pie en esta tarde. Les invito a poner esta fe en acción. Poner en acción. Comenzando lo que tú has orado hace un rato, pidiendo por alguien. ¿Tú crees? No te preocupes que anda allá haciendo otra cosa. Tú creíste en la palabra y Dios va a premiar tu fe. ¿Tienes un hijo o una hija desactivada? Demándale a Dios, pídele a Dios. Dios va a oír tu oración. Dios va a oír tu petición. Y va a hacer el milagro. El punto es que cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Tenemos, hermano, Biblia, pero no como libro. Tenemos Biblia, pero como palabra autoritaria de Dios. Y esta palabra autoritaria, hermano, va a ser de tu vida una vida que está luchando, está peleando para que la palabra de Dios llegue a los corazones. ¿Quieres ser instrumento de la palabra autoritaria de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren ser instrumentos? Queremos ser instrumentos. O sea, pero Dios no busca que estés perfecto hasta allá al séptimo nivel. Voy a usar. No, mi hermano. En nuestras imperfecciones, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu vida. Te anima para que elevemos nuestro nivel de vida espiritual. Pero cada uno de nosotros somos instrumentos. Yo quiero ser instrumento. ¿Quieres ser instrumento de esta palabra, hermano? ¿Quieres ser instrumento? Donde quiera que tú vayas, levante tu mano. Y les invito, en el nombre del Señor, a hacer esta oración. Señor, no soy perfecto. Quizás he cometido errores que no eran intencionales. Pero he escuchado tu palabra
te pido, te invito, Señor, que yo pueda ser un instrumento de autoridad. Esa es la oración que ustedes van a oír y lo que me están escuchando por medio de esta transmisión. Conviértete en un instrumento de la palabra autoritaria de Jesús. Pon al servicio de Dios la palabra autoritaria. Donde quiera que estés, donde quiera que andemos, estamos rodeados de muchas cosas negativas. Pero si tú pones tu vida como instrumento en la palabra autoritaria, esa misma palabra autoritaria hace que se repitan los milagros del Señor. Nunca digas, estoy maldecido. Nunca digas todas las cosas que el mundo piensa de ti. Tú digas, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú eres, convertámonos en un instrumento de la palabra autoritaria del Señor. No tengas miedo, no dudes que el testimonio que compartiste con alguien no entra en sacos rotos. Aunque te renieguen, aunque se burlen, aunque digan no creo lo que estás predicando, no importa. Pero esa palabra que pronunciaste es palabra autoritaria. Permita que esta palabra autoritaria sea los frutos de tu vida interior. Y así el mundo que te escucha sabrán que hay poder y autoridad en la palabra de Jesús. En el nombre de Cristo. Esa palabra sacudió infiernos. Jesús lo dijo, ni la puerta del infierno podrá prevalecer en contra de mi palabra, que está puesta en la memoria, el corazón de la iglesia. Ni lo alto, ni lo bajo, ni cuchillo, ni hambre, afirmó Pablo, nos apartará del amor de Dios, porque la palabra tiene poder absoluto. Gloria, bendito sea el nombre del Señor. Con esa palabra, mis hermanos, es el puente que nos va a llevar el día que el Señor venga y nos va a recompensar. En el nombre de Jesús, hoy comienzo ya a escalar, comienzo a caminar en ese camino de fe en la palabra autoritaria. No hay nada imposible para Dios. Hay un cántico que dice, no hay imposible para Dios. No lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Miren, Él hizo todo lo que existe en el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Cántalo otra vez. No hay imposible para Dios. No lo hay. Este momento, hermanos, alguien está siendo tocado.
Quizás algunos de los que me están escuchando, este mensaje, esta oración, pero alguien está siendo tocado, alguien está siendo invadido su cuerpo, desalojando toda maldición de enfermedades. Alguien está recibiendo milagros de parte de Dios a larga distancia. Alguien, el diablo que se interpuso y se interpone, no puede detener la autoridad de la palabra. Pide lo que quiera. En el cielo, tierra y mar, mi Dios tiene todo poder. Aleluya. Creemos un Dios todopoderoso y soberano. Denle un aplauso fuerte a ese Cristo Jesús. Que Dios bendiga. Que Dios nos arme de esa fe. Aleluya. Glorioso el nombre de Jesús. Hermano, qué bonito es sentir la presencia del Señor. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia Fraternidad Cristiana, Iglesia de Dios, un movimiento pentecostal desde 1886. Nuestra organización lleva más de 130 años de ha sido fundada. Con la misma doctrina, usted lo va a encontrar en cualquier parte que va en el mundo entero y busca usted Iglesia de Dios, va a encontrar que es la misma doctrina. Y es lo que me gusta, lo que me encanta, que hay una definición de lo que creemos nosotros. Queremos dar bienvenida a todos aquellos hermanos y hermanas que están allá en Llano Blanco, donde en algunas casas no llegan las señales, pero algunas pocas, ¿verdad?, llega la señal y ellos son las que dan, vamos a decir, ven nuestra transmisión. Queremos darles bienvenida y deseamos bendiciones para sus vidas y sus familias. Y aquellos otros, otros hermanos y hermanas que a lo largo de los años que Dios nos ha permitido desarrollar nuestros ministerios en México, Oaxaca, todo lo que son los 4 o 5 estados del sureste, que incluye Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, todas esas áreas fuimos nosotros administradores de nuestra iglesia. En el lado de Monterrey, Nuevo León, también estuvimos algunos años. Aquellos hermanos quienes se acuerdan de nosotros siempre se conectan con esta transmisión. Y los hermanos y hermanas del estado de Sonora, Culiacán, todas esas áreas que también desarrollamos nuestro ministerio hace muchos años, especialmente en el Seminario Bíblico Mexicano, que también utilizamos nuestros años allí de servicio. Entonces, de entre de todos hay unos, dos que nos sintonizan y nos siguen. Amigos y compañeros pastores como Pedro Benítez, un pastor que ya se jubiló por la edad, con el pastor Juventino Sánchez, un compañero que fuimos él y yo parte del internado del Instituto Bíblico Lemuel, y centenares hermanos quienes a veces uno pareciera que estar solo, pero estamos interconectados en oración y en ayuno, intercediendo por los unos por los otros. A ellos les damos bienvenida también, con un aplauso, ponemos de pie, hermanos, un aplauso fuerte que se escuche en esta transmisión para todos y todas aquellas quienes de alguna manera nos siguen en esta transmisión. El capítulo 12, versículo 6 del libro de los Hechos, en los versículos 20 al 25 y el capítulo 13 del versículo 1 del libro de Hechos. Como ustedes ya saben, la congregación de Fraternidad Cristiana en Phoenix, Arizona, hemos escogido el libro de los Hechos para hacer como libro de texto de enseñanza dominical. Así que esta primera parte que nosotros utilizamos es para dar la enseñanza dominical.
Para los primeros que llegan reciben la bendición. Para los que van llegando también reciben la otra parte. Dice la palabra del Señor, todos juntos por favor, en el versículo 6. Dice así, capítulo 12. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Vamos al versículo 20. Yo voy a leer el primero, usted el segundo, hasta terminar el 25. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por del rey. Usted el 21, fuerte. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba juntos. Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía sobrenombre Marcos. Capítulo 13, versículo 1, todos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, a ver, repitan, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, versículos 2 y 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Todos. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Señor, gracias por esta lectura de tu palabra, que es un registro vivo, un registro fidedigno, que así como está relatado, así se llevó a cabo en esos tiempos, en la vida de estos testigos cristianos. Pero tu palabra no vuelve a ti vacía. Lo mismo que hiciste entre ellos en aquel pasado, tu palabra promete que estas promesas se cumplan en la vida de los que creen. En el nombre de Jesús nos abrimos a la invitación del Espíritu Santo para que todo lo que escuchemos, pronunciemos y pensemos quede grabado en nuestros corazones y mentes, para ejercitarlo o ponerlo en práctica en la medida que el Espíritu Santo nos esté guiando. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Gracias, hermanos, muchas gracias. Pueden sentarse. Para nosotros en nuestro culto se está transmitiendo a las 2 de la tarde en dos partes. La primera parte tiene que ver con este estudio o comentario bíblico dominical. La segunda parte es la predicación. Así que queremos pues recordar a todos los que no nos ven físicamente, pero que están conectados a través de la transmisión en Facebook en vivo, recordarles que nuestro culto tiene dos secciones y deben de mantenerse en alerta para que así el primer platillo que se sirve, que es el estudio bíblico o comentario dominical, sea completado con la segunda parte, que es la predicación. Así que
Para muchos quizás a las 2 de la tarde, allá son a las 3, ¿verdad? En algunas partes. Los sonorenses pues tienen el mismo horario que lo nuestro. Pero siempre nosotros nos acordamos de que nuestro servicio, nuestro culto dominical, es como que si fuera la madrugada, como que si fuera en la mañana. Se menciona a las 2 de la tarde, pero como que si fuera en la mañana. Pero sí es a las 2 que comenzamos nuestro servicio. Les pedimos pues concentración, sintonización de sus mentes y corazones y sus cuerpos físicos a la disposición de escuchar la voz de Dios. Hay muchos hermanos cristianos quienes orando, cantando y alabando al Señor, salen las palabras como que Dios está allá arriba, y no es que no es correcto, eso es correcto. Pero como que dejamos ese nombre, mención de Dios, como que lo dejamos allá, está desde arriba, muy lejos, etcétera. Y los cantos que se cantan también hacen referencia como que Dios está más allá de las estrellas, etcétera. Y no llegamos a comprender de que Dios está en medio nuestro. La Biblia habla que Dios está en medio de 2 o 3 congregados en su nombre. Entonces Dios está allá, Dios está aquí entre nosotros. No lo vemos, no lo podemos ver, pero sí podemos sentirlo. Digan conmigo, yo siento o yo quiero sentir la presencia de Dios en mí. ¿Sí? Y es asunto de creer, porque por más que uno lo repita, si alguien no cree, ¿qué creen ustedes que pasa? ¿Lo siente? No, no lo siente. Cuando usted va al médico, si le toca el nivel de un examen de aguja, unas agujitas que dice el médico, vamos a checar el nervio de tu piel. Y lo que hacen es usar la planta del pie, y empieza con una agujita, picar. ¿Sientes? ¿Sientes? Y ya depende de usted que diga al médico que le está haciendo esto, o la enfermera, si siente o no siente. ¿Cuántos de ustedes han entrado en ese nivel a veces? ¿Le ha tocado esa agujita? Bueno, nada más nosotros que ya tenemos 50 años. Pero los que están menos de 50, pues, quizás no le ha tocado eso. Pero le va a tocar. Cada uno en su turno le va a tocar para nuestro propio bien. En una ocasión, un mago, públicamente en un supermercado, estaba pues haciendo sus maravillas delante del público. Y entonces, y hacía la pregunta, tenía un pajarito en las manos, cambiaba el pajarito a un lado, cambiaba y le daba vueltas en la mano para distraer a la gente por medio del hablar, y entonces, y le decía a la gente, ¿dónde creen que el pajarito está? ¿Dónde está ese animalito? ¿Sí? Y alguien dice, pues está a la derecha, y no estaba ahí. Y otro que decía, está a la izquierda, y no estaba ahí. Pero vino un curioso entre la gente, el mago estaba haciendo la misma pregunta, ¿dónde creen ustedes que está en mis manos este pajarito? Y aquel curioso que se acercó a él le dice, depende de ti. Si está en la mano derecha o está en la izquierda, depende de ti. La respuesta dejó sin palabra al mago, porque él sí sabía dónde estaba.
Así que, ¿qué quiere decir con esta ilustración? Que depende de la gente que cree, la promesa del Señor se cumple. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Depende de usted, hermano. Miren, usted no necesita estar en una congregación de 100, 200 para arriba para que sienta el gozo. ¿Sí o no? No necesita. Porque eso tiene otro nombre, ese tipo de religiosidad. El que anda buscando un montón de gente, porque allá se alaba a Dios a grito, porque allá hay todo instrumentos, etcétera. Desde que entra uno en la entrada, encuentra gente saludando con una sonrisa contagiante. Así que por eso es que la gente a veces, hermano, dice, pero en nuestra iglesia no hay avivamiento. En nuestros cultos están muertos. Allá no se siente la presencia de Dios, pero aquí desde que entré, estoy sintiendo y estoy temblando. ¿Han oído ustedes de cristianos que hablan de esa manera? ¿Lo han oído? Quizás no les ha tocado. Pero hermano, la presencia de Dios no depende de cuánta gente haya, no depende de que si el culto es avivado, gritado, que se salta, que no depende. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben que eso, verdad, que la presencia de Dios no depende de eso? Ustedes lo saben por doctrina de la Biblia, ¿sí? Pero depende de cada adorador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Depende de usted, depende de mí, hermano, que la presencia de Dios lo sienta. Usted puede estar solo en su casa, solo en el campo, hermano Rodríguez, trabajando, usted puede sentir la presencia de Dios. Todo depende del creyente, todo depende de mí, que la presencia de Dios se sienta o no se sienta. Así que mis hermanos, en este estudio bíblico, ¿sí? No es gritado, ¿sí? No hacemos tantas bullas y estamos explicando lo que los textos bíblicos nos están diciendo. Pero depende de cada uno de nosotros que sintamos lo que se sintió cuando esta narración bíblica se escribió. Depende de cada uno de nosotros que este acontecimiento que sucedió en la vida de personas creyentes cuando se escribió, sintieron, depende de cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, pero hay algo muy interesante que se puede notar. ¿Por qué allá sí se siente y por qué aquí no? Depende de cada uno de nosotros. Pero no solamente depende de cada uno, no es meramente voluntad. ¿Sí? Tu voluntad, yo quiero, tu voluntad. No solamente la presencia de Dios se siente porque quieres, porque deseas, porque sientes, porque pides, sino hay algo que hace que eso suceda. La oración, hermano. La oración personal, la oración individual. No importa la hora que sea. Los cristianos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ellos agarraban las mañanas, en las madrugadas, porque hay silencio, porque se pueden concentrar más, porque antes de ir al trabajo, etcétera, etcétera, antes de saludar a alguien, ellos madrugaban, ¿sí? Pero si eso se pudiera establecer cada uno de nosotros hoy, en el pleno siglo XXI, que ya está por terminar este año 2004, etcétera, adoptar esa disciplina de madrugada busquemos la presencia de Dios. Eso sí va a determinar que lo que tú pides y lo que tú crees y lo que tú sientes suceda cada momento en que usted adora a Dios. ¿Cuántos creen en esa verdad?
La oración, hermanos, ayuda a calentar, por decirlo así, a sintonizar, a armonizar nuestra relación con Dios. Así que esto sí fue lo que aquellos cristianos hacían. Miren, en el capítulo 12, versículo 6, sí, se narra de que el apóstol Pedro, por predicar el evangelio, miren hermanos, digo, hay una cosa muy cierta, mientras que usted no hable de Dios, mientras que yo no hable del evangelio, mientras que yo no diga que soy cristiano, todo está tranquilo, ¿no es cierto, hermano Benjamín? Todo está tranquilo. Cuando uno no habla de Dios, cuando uno no abre su boca, cuando alguien no testifica del Señor, todo está tranquilo, no habla, nadie sabe si eres cristiano o no eres cristiano. Pero la gente se da cuenta si eres o no eres. ¿Sí? ¿No se ha dado cuenta que a veces la gente te pregunta, ¿tú eres cristiano? Y usted me puede preguntar, bueno, ¿por qué? Porque veo que no dices malas palabras. ¿Por qué? Porque veo que tienes un respeto hacia la gente. ¿Por qué? Porque tu sonrisa. ¿Por qué? Porque tu saludo. ¿Por qué? Porque veo tranquilidad en tu vida. La gente se da cuenta y te pregunta. ¿No le ha pasado a ustedes que alguien le ha preguntado sin que usted le haya hablado del Señor? Quizás en el trabajo ha sucedido eso. A mí me ha sucedido. Y me dicen, ¿usted cree? ¿Usted es creyente y cristiano? Pues abriendo la puerta, y yo digo, Señor, gracias por abrir esta puerta. Y entonces usted aprovecha con 2, 3 palabras claves que le dice usted a ellos, ¿verdad? Ya con eso usted ya habló de la salvación. Cristo vino, murió en la cruz para perdonar pecados de la humanidad y ofrecer la salvación y la vida eterna. Es todo. Cuando estás en el trabajo o cuando encuentras a alguien por allá, etcétera. O sea, no tienes que darle un sermón porque el tiempo y la ocasión no lo permite. Pedro entonces es encarcelado. ¿Por qué fue encarcelado Pedro? Por predicar el evangelio de Jesús. Por abrir su boca y contar todo lo que Cristo Jesús hizo por la humanidad. Y eso acarrea, ¿qué cosa? Disgusto. Mira, hermano, ser cristiano, nuestra misión no es caerle bien a nadie. Eso lo hacen en el ambiente social, común, de las personas que no creen en Dios. Buscan cómo agraciar, caer bien, etcétera, etcétera. Pero ser cristiano no tiene esa filosofía, no tiene esa mentalidad. Ser cristiano no buscamos caerle bien a nadie, porque si busca caerle bien a alguien, quiere decir te invitan a un cumpleaños, en una fiesta, y allá se sirven todo tipo de bebidas embriagantes, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que por caerle bien, pues aceptan la invitación. Muchos cristianos que hicieron profesión de fe en una invitación de un cumpleaños, de una celebración, entre familiares lo invitan y allá se sirven las bebidas como es común entre la gente que no conocen al Señor y le ofrecen una de esas bebidas y allí se ve acorralado el cristiano y no se quede, para no avergonzarse y no quedar bien a sus familiares que lo invitaron, agarras, dice que secretamente,
a empezar a tomar también como ellos. No sé si ustedes han estado en una fiesta de cumpleaños entre nuestros familiares que todavía no han creído en la palabra del Señor. ¿No le ha sucedido? Una ocasión, visitando mi pueblo, tengo la costumbre al segundo o tercer día visitar a mis tíos y mis tías. Ellos no son creyentes todavía, pero ellos practican su religión, ni van al templo católico, ni van, pero su forma de ser, creen en los santos, creen en las fiestas, creen en el Día de los Muertos, todas esas cosas. Y en uno de esta casa, llego yo a visitarles, y de repente pues ellos te ofrecen, ¿verdad? Y algunos te preguntan, ¿quieres agüita? ¿Quieres refresquito? ¿Verdad que sí? Esa es una manera muy buena, ¿verdad? Para decir a la gente que te visita, ¿quieres agüita? ¿Quieres? Ya uno escoge. Pero en esa ocasión, mi tía abre el refrigerador y estaba lleno de bebidas embriagantes, porque pues ellos no son creyentes. Y lo que primero hizo es destapar una de bebidas embriagantes y me lo ofreció. ¿Qué hice yo? ¿O qué dije yo? Porque hay que tener gracia también. El evangelio que usted profesa en Cristo nos da gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos da sabiduría, nos da habilidades de cómo responder en una situación. ¿Qué es lo que yo hice? Agradecerle. Y le dije, tía, muchas gracias por su amabilidad en ofrecer lo que tiene. Pero, ahí está mi defensa. El cristiano, hermano, tiene que tener defensa en su vida. Si usted no usa la defensa, ¿qué creen ustedes lo que va a pasar? Mana Silvia, ¿qué cree que es lo que va a pasar si usted no usa su defensa? Exactamente, va a caer, ¿sí? Y por esa razón, hermano, mucha gente, muchos cristianos, le tienen miedo ir al cumpleaños, porque ahí van a estar los papás que no son cristianos, los hermanos y todo eso, ya sabemos que allí. Por eso es que muchos dicen, no quiero caer, no voy, busca uno un pretexto para no ir a ese evento. Si uno no está armado, ¿sí? Para defensa, si uno no está armado y piensa que puede pasar ese tipo de tentación, ¿qué recomienda la Biblia? No lo digo yo, ¿qué recomienda la Biblia? No vayan, no asistan. Usen otros argumentos, ¿verdad? La razón del por qué. O simplemente, hermano, si usted ama a su papá que no está convertido, sus hermanos, sus tíos, primos, y no están convertidos, haga esto como cristiano y cristiana, adelántese. No vaya después, porque ellos le van a decir otra cosa. Pero usted se adelanta un día antes. ¿Me estoy dando a entender? Esa es la gracia que Dios da por medio del Evangelio a cada creyente. Adelántese, lleve su regalito. Porque ustedes saben que en los cumpleaños hay que llevar, ¿qué cosa? Un regalito, ¿sí o no? ¿Sí? Un regalito, hay que llevarlo, aunque sea, ¿verdad? Bueno, aquí están las tiendas dólar, pero pues llevar uno de $1, pues, a menos que como la viuda que dio todo lo que tenía, no tenía nada para el día siguiente. Pero, todo adelántese un día antes, saludarlos y decirles, vinimos adelantado a esta fiesta de celebración. No podremos asistir por razones personales o por razones de fe. Porque el borracho no se avergüenza de decir, soy borracho. ¿A poco se avergüenza? No tienen pena.
de hacer públicamente lo que están acostumbrados a hacer. Entonces, hermanos, tenemos que usar la gracia de Dios. Y hay quienes, pues, son valientes, como Pedro, predicaba. Bueno, no solamente era valiente, pero el Espíritu Santo que moraba en el corazón de Pedro, lo hacía que fuera valiente. La palabra de Dios dice en Josué 1:9, ¿qué dice? Esfuérzate y sé valiente. Pero sabemos que la valentía espiritual no es natural. El hombre es natural. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a la serpiente? Ahí está. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tienen miedo a la serpiente? Etcétera. Todo depende, ¿no es cierto, hermano Sebe? Donde uno nació y creció. Si creció en los pueblos, en los ranchos, está acostumbrado a verlo. Ya sabe quién es el que tiene veneno, ya sabe quiénes no tienen veneno. Había uno de esos que tenía un sobrenombre, una culebrita ahí larga. Ya sabíamos que ese no tiene veneno. Y jugando yo los agarraba, la cola, abría la boquita, pero sé que no muerde, sé que no tiene veneno, y jugaba con ellos. Bueno, eso no es enseñanza para que ustedes vean una culebrita y lo agarren y jueguen, ¿no? Pero hay que tener, hermano, esa gracia de Dios, amén. Pedro, por predicar, por testificar, por entrar dentro de cualquier ambiente y hablar de el nombre de Jesús, le llevó a ¿qué? A la cárcel. Entonces, Pedro estaba encarcelado por predicar, por enseñar, por testificar. Hermanos, en la historia de la iglesia, del cristianismo, hicieron mal como nos lo enseñaron. ¿En qué forma nos enseñaron mal? Nos enseñaron a domesticar. Ser cristiano es igual a domesticación. Deja esto, deja esto, deja esto, deja lo otro, agarra la Biblia, ora y ayuno, aprende los cantos, saluda a los hermanos y sé fiel al templo. Nos enseñaron así, eso no viene de los apóstoles, no viene de los primeros cristianos. Eso ya después vino con el tiempo, con los años, con los siglos. Y pensábamos y nos acostumbramos que así era el cristiano. Y realmente cristiano significa testificar de Cristo. Digan conmigo, ser cristiano significa testificar de Cristo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor bendito de los cielos? Eso es ser cristiano, hermano. Y todos los cristianos de los primeros 100 años está registrado en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos, que todos esos cristianos entendieron que ser cristiano era testificar de Cristo. Y ahí entonces ellos elaboraron, digan conmigo elaborar, se prepararon de cómo iba a ser el culto cristiano. Como usted, que llenó una solicitud para conseguir un trabajo, le dan una hoja de procedimiento, ¿no es cierto? Reglas y normas. Y usted lo recibe, lo lee para presentarse al trabajo. ¿Cierto o no es cierto? Y por lo tanto, entonces, aquellos primeros 100 años de cristianos sabían que el significado de ser cristiano es ser como Cristo. ¿Y ser como Cristo qué significa?
Ser como Cristo, ¿qué significa? Hermano Rodríguez, ser como Cristo, ¿qué significa? Ir que llevar el evangelio en las calles, en lugares públicos, inclusive en los templos. Jesús entraba para predicar el evangelio. Y eso significó para ellos ser cristianos. Dos cosas sucedieron por seguir el ejemplo de Jesús. Número uno, mucha gente creían, mucha gente se convertían y se unían para ser parte de la iglesia. Esa es una cosa muy importante. ¿Cómo usted y yo puede erradicar la ignorancia espiritual? ¿Qué debo hacer yo para erradicar la ignorancia? La oscuridad, o sea, la ausencia de la luz del evangelio en la vida de las personas. ¿Qué debo hacer yo? Llevar este evangelio, hablarle, contarle a la gente que todavía no han creído en el evangelio. Y el profeta Isaías, hermanos, hace un reclamo al pueblo de Israel y un reclamo a los cristianos de hoy. ¿Quién va a oír el anuncio? Dice el profeta Isaías. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Si no hay nadie que hable, si no hay nadie que testifique, pues ¿quién va a creer? ¿Suena lógico, sí o no? ¿Suena lógico, sí o no? Mientras que usted y yo no tomemos el ejemplo de Jesucristo de testificar del evangelio de salvación, pues nadie va a saber que somos cristianos o no somos cristianos. Nadie. Pero usted, el día que obedezca, el día que yo obedezco a la voz del Espíritu Santo, hermano, en ese momento cambia la cosa. Y la Biblia dice que desde que creímos, el Espíritu Santo vino a ser morada en cada uno de nuestros corazones. ¿Lo creen en eso, hermano? Porque ¿quién se convierte al Señor? ¿Quién viene a Dios? ¿Quién busca a Dios? Nadie, por sí sola, nadie. Pero es el Espíritu Santo que usa medios para que la gente se acerque, escuche el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, no hay vuelta de hoja, que el deber nuestro es seguir el ejemplo de Jesucristo. Y por esa razón Pedro fue encarcelado. Debido a que había una fiesta religiosa de la Pascua, entonces no podían tomar acción. Aún el ejército romano, y con las reglas romanas que dominaba toda esa región, no podían quebrantar la ley judía, porque la ley judía dice que no se debe realizar ninguna actividad en ese día. Pero terminada la fiesta, entonces ya vuelve la normalidad. Entonces pusieron a Pedro en la cárcel. Yo digo, ¿para qué sirve la cárcel? ¿Para los criminales? ¿Qué no? Para los que han quebrado la ley. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han estado en la cárcel por los tickets? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted se adelanta y lo hace los pagos. Pero si no paga usted y amontona, ¿qué sucede? Lo van a arrestar. Ese es nada más por un ticket. Entonces, Pedro estaba por la causa del evangelio. Según los judíos,
Pedro había cometido un grave error, estaba cometiendo un delito. ¿Cuál era el delito de Pedro? De predicar el Evangelio de Jesús. Era delito. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿es un delito predicar el Evangelio hoy? En este país, no. ¿Cuánto dan gracias a Dios por ello? Y de aquí de la Constitución de Estados Unidos ha corrido por todo el mundo. Ahora los gobiernos de diferentes países no es que dan libertad al culto, pero no la prohíben. En la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos dice, artículo 3, artículo 9, artículo 27, dice que cada mexicano es libre para escoger la religión que mejor prefiere. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Nosotros nos convertimos bajo esa cobertura de cierta libertad de conciencia individual para escoger. Así es. Pero hay lugares en México, en diferentes partes del mundo, que usted llega y está prohibido llevar una nueva religión. ¿Por qué? Porque la que domina en ese pueblo, desde la municipalidad o las agencias, está todo ya amarrado con ese tipo de religión. Llegar ahí es un riesgo. Sí que Pedro cometía ese error, ese delito de predicar. Si es así, hermano, Jesús también cometió ese delito. Si es así, Jesús cometió ese delito. Para los judíos lo juzgaron como violador de la ley de Moisés, como el que no seguía las prácticas, costumbres, tradiciones del pueblo de Israel, siendo él judío. Jesús entonces cometió ese grave delito. Pero Jesús, hermano, cumplió su misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? A ver, ayúdenme. ¿Cuál era la misión de Jesús? De traer la palabra encomendada por su Padre Celestial Dios a un mundo sin perdón, en un mundo de pecado. En Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. Así que, hermano, Jesús cometió ese delito según la ley de los judíos, pero él cumplió el mandato de Dios. Ser cristiano hoy, en el pleno siglo XXI, es seguir el ejemplo de Jesús. Y por seguir el ejemplo de Jesús, muchos, Jesús les advirtió, lo van a poner en la cárcel. Muchos lo van a maltratar. Muchos van a sufrir. Jesús lo dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, persecuciones. O sea, ser cristiano, hermano, no es una religión de lecho de rosas, sino una vida arriesgada por causa del Evangelio de Cristo. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a ese Cristo Jesús? Póngase de pie, hermanos, para finalizar este estudio bíblico dominical y poder nosotros aprender hoy de que ser cristiano significa seguir el ejemplo de Jesús. Y por seguir el ejemplo de Jesús, es la manera que la gente sale de la ignorancia. El peor pecado de todos los seres humanos, hace 2 días llegué a esta conclusión, pero no la he terminado.
lo presento a ustedes para que lo analicen. El peor pecado que pueda existir y que continúa en el mundo de hoy no es la idolatría a otros dioses. No son los vicios. Esos no son los peores pecados. Los peores pecados no es, aunque sí es pecado, no estoy diciendo que no es. Sí es pecado la adulterio, la fornicación, pecado. Los vicios son pecados. Todo es un pecado. Pero el peor vicio es la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia dura hasta que llegue la luz. Así que, mis hermanos, nosotros representamos la luz del Evangelio de Jesús. Vayamos y actuemos como hijos de luz para erradicar la ignorancia. La gente por ignorancia no sabe qué es el Evangelio. Y algunos ni saben qué hizo Jesús. No entienden eso. Ese es el peor pecado que hay en el mundo. No quiere decir que todos los demás no son pecados, pero lo peor, eso, la ignorancia. Amén. La Biblia lo confirma. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que el peor pecado está en aquel. A ver, digan conmigo, ayúdenme. El peor pecado está en aquel que sabe lo que es lo bueno y no lo practica. ¿Sí o no? Entonces esa ignorancia, todos nosotros éramos ignorantes del Evangelio, pero un día Dios usó a alguien. ¿Amén o no amén? ¿Quién habló de Cristo? ¿Quién habló de Cristo a usted, hermana Silvia? Mi hijo de 14 años. Fíjese bien. Hermana Ricarda, ¿quién le habló a usted de Cristo? Hermano Eusebio. ¿Ya ve? ¿Usted? ¿Pero quién le habló? Trabajé cuando estaba como de 12 años, trabajé en una tienda y los dueños eran cristianos. Fíjese bien, dueño de una tienda, cristianos, y allí escuchó el hermano. Hermana Dora, ¿quién le habló de Cristo? Desde pequeña ya iba yo a estudios bíblicos, pero católicos. ¿Sí? Y eso le aprendí más o menos lo correcto de Dios. Y pues ya traía yo esa enseñanza de no creer en santos, porque yo ponía atención a cuando me estudiaba la Biblia, lo que decía la Biblia, a lo que decía en la iglesia. Claro. Ya desde ahí yo ya venía con eso. Con ese conocimiento. Pero ¿quién fue el que le habló de? De Cristo nadie, solamente eso. Oh, Mi esposo yo lo llevaba a la iglesia católica y él decía que él era cristiano, pero cristianos los que no asisten a la iglesia. también hay esos cristianos que no asisten a la iglesia. Porque él era cristiano, pero no asistían a la iglesia. Ok. Así de que empezamos lo invitaron a él a una y ya fue como llegamos aquí porque de ahí fuimos con el hermano y el hermano le dijo que por qué no venía para acá. Miren nada más, denle un aplauso al Señor. ¿Cómo Dios usa canales, medios? Y eso, hermano, es ser guiado por el Espíritu Santo. Hermana Moni, ¿quién le habló de Cristo, del Evangelio? Su hermano, que no viene, fíjese bien, alguien que le habló de Cristo, pero que no viene, pero hay que seguir orando, porque así como Dios lo usó en un momento, Dios lo puede levantar, restaurar. Nosotros creemos en la restauración, ¿que no? Amén. Hermano Benjamín, por último, ¿quién le habló de Cristo?
Miren, un amigo. Hermano Isaí, ¿quién te habló de Cristo? A mí prácticamente un tío, el hermano de mi mamá, él me empezó a llevar de los 3 años a la iglesia. Desde los 3 años, un tío. La pastora, ¿quién te habló de Cristo? Aleluya. Hermana Diana, ¿quién habló de Cristo? Su marido, su esposo. Miren cómo Dios trabaja, hermano. ¿Verdad? ¿Y quién me habló de Cristo? Mis padres. Levanten sus manos, hermano, porque en este momento que estamos transmitiendo esta palabra, estamos transmitiendo una bendición de Dios. Todos los que están conectados con este estudio bíblico, todos los que escucharon los testimonios de estas preguntas, Dios puede usarte a ti, hermano, hermana, que me está escuchando. Dios puede usarte. Así como usó a miles y millones de cristianos, de cómo ellos llegaron al conocimiento del Evangelio de Jesús. Este día, usted que está sintonizando esta transmisión, usted, el Espíritu Santo te puede usar como un instrumento para que hables, testifiques de Cristo a tus familiares, tus padres, tus abuelos, tus primos, tus primas, tus tíos, tus tías, todo mundo que encuentres por donde quiera que andes. Sigamos el ejemplo de Cristo. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? De obedecer el mandato de su Padre Celestial, Dios, de traer el Evangelio de salvación a toda la humanidad. Sigamos ese ejemplo para poder tener derecho y acceso cuando Él venga en gloria, nos llame por nuestros nombres y nos diga: en lo poco fuiste fiel, aleluya, en lo mucho te pondré. Lo bueno está en ese día, hermano. Seamos fieles, sirvamos al Señor en el nombre de Dios Padre Jesucristo y del Espíritu Santo. Con un aplauso terminamos esta primera parte. No nos dejes de sintonizar la siguiente parte. En unos 30 minutos vamos a continuar. En estos espacios de 30 minutos vamos a alabar al Señor con unos cánticos, pero no va a ser transmitido. En los 30 minutos reconéctense para que puedan escuchar la siguiente parte de este sermón. Dios les bendiga. Les damos 5 minutos, hermano, para que salga de su lugar, ¿verdad? Saluden a un hermano